que ser rey de cualquier nación y el pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Hermanos, buenas noches. Estamos aquí, ¿verdad? Contentos porque es el día para nuestro Señor y a alabarlo y adorarlo. Les damos una gran bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Están aquí acompañándonos y gracias a la familia Ibot que abre sus puertas para adorar a Dios. Ahorita vamos a invitar a Ethan para que nos traiga la lectura bíblica. Hola hermanos, bienvenidos a nuestra casa. La lectura bíblica se encuentra en 2 de Timoteo 2:13. Si pueden abrir sus Biblias a Timoteo, 2 de Timoteo 2:13. Y dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, muy buenas noches. Ahora es el segmento de peticiones y agradecimientos. Si alguien tiene algún motivo de oración o bien si tienen también un motivo por el cual estar agradecidos al Señor, ahorita es el momento de expresarlo. Ajá, hermana. Amén. Hermana Fanny. Buenas noches, hermana Fanny. Yo quería que me ayudaran en la oración para mi hermana Aida, que va a ser operada el día martes de un cáncer de vejiga, va a ser reintervenida y está en una situación un poquito difícil. Y pido a Dios y a ustedes que me ayuden a orar y Amén. que Dios le dé protección y que toda esa operación y todo esto le salga muy bien. Amén. Entonces vamos a estar orando por eso, hermanita. ¿El martes? El martes 14. Martes. A las 9 de la mañana. Muy bien. Vamos a estar orando por su hermana. ¿Alguien más? ¿Algún pedido de oración o bien agradecimientos? Hermano Joe. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Contento de estar aquí esta noche. Amén. Un sábado más, reunidos aquí juntos en armonía, gracias a Dios. Ha permitido también que esté bárbaro las puertas para juntos alabarle y glorificar su nombre. Amén. Gracias por toda esta semana de trabajo que ha permitido tener, un poco intensa, pero gracias a Dios vencida finalmente. Y quisiera que se orase por mi hermana, se llama Caridad Herrera. Está con crisis de asma otra vez, con la presión alta ya toda esta semana. Hablaba con ella ahorita hace cuestión de media hora antes y me estaba diciendo que estaba mucho mejor. Yo por lo menos no había tenido la presión alta. Amén. Estaba
Amén. Vamos a estar orando por su hermana Caridad también. ¿Alguien más? Hermana Jackie. Yo le doy gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Porque nos ha cuidado, a los muchachos también en la escuela, he estado con ellos, y a nosotros. Y pido oración por mi hermana Nora, que ha estado con su presión muy alta, y se ha sentido un poco mal. Y por mi sobrino Diego y Ali, que ahorita traen una gripa muy fuerte y hasta llegaron con temperatura de la escuela. Wow. Y pido por mi familia también. Amén. Ok. ¿Alguien más tiene algún agradecimiento al Señor? ¿Nadie más? Ok. Ajá. Por un nuevo trabajo. Ok, hermanita. Entonces aquí ya tenemos todos esos agradecimientos. Yo también le quiero dar gracias al Señor. Igual me uno a ustedes por su cuidado. Hoy teníamos, ¿cómo se llama? Emergencia por un tornado que iba a pasar. Había mucha... todo estaba... el ambiente estaba apto para esa situación, pero gloria al Señor, ¿verdad? Porque no pasó nada por acá. Estamos contentos de que hayamos tenido ahora ya el buen tiempo, ¿verdad? Y podamos habernos reunido otra vez aquí para alabar al Señor. Amén. También me uno a ustedes por su cuidado, su protección que ha tenido con nosotros, con los muchachos en la escuela. Y a mí me gustaría también que tomáramos en cuenta todas las situaciones, ¿verdad?, que se están dando alrededor del mundo, todos los eventos que están sucediendo. El Señor está llamando, ¿verdad?, a la humanidad, no solo a sus hijos fieles. Nos está llamando a que acudamos a Él. Estamos a tiempo, la gracia está abierta y el Señor nos está haciendo llamados. Permitamos que nuestra luz brille, ¿verdad?, a pesar de las adversidades. Que otros se den cuenta que el Dios Todopoderoso nos está haciendo un llamado a través de las fuerzas también de la naturaleza para que acudamos a Él. Y que el Señor nos ayude a pasar cualquier lucha que nosotros tengamos, cualquier situación que nosotros estemos pasando, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque tomados de su mano, todo lo podemos. Y que el Señor nos ayude a pasar todas nuestras luchas personales, las que sea. El Señor va a contestar, yo sé, cada una de las oraciones que están acá. Y el Señor va a seguir teniendo cuidado de nosotros, porque así lo tiene prometido. Amén. Y si pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Ahorita me viene Job, que sufrió mucho, ¿verdad? Pero todo fue para honra y gloria de Dios. Así es que si nosotros tenemos alguna situación que estemos pasando, recordemos que tal vez nosotros no nos damos cuenta y decimos, ¿por qué me sucede esto? Pero el universo entero está contemplando nuestra fidelidad al Señor, aún en esas pruebas. Le damos gloria a Dios en las situaciones felices, ¿verdad? También alabemos su nombre cuando estemos pasando por situaciones difíciles, porque ese es el gozo del cristiano, que aunque estemos pasando por en medio de la tormenta, sabemos que no vamos solos, sabemos que no vamos caminando solos por en medio de esa tormenta. El Señor nos lleva tomados de su mano, no importa cualquier sea nuestra situación. Y si estamos bien y tranquilos, alabado sea su nombre, porque el Señor es el que nos provee de todo eso, ¿verdad? Vamos a ir de rodillas, el que puede ir de rodillas. Vamos a ir a nuestro Dios en oración para luego disfrutar de nuestro tema de esta noche. Ok, vamos a orar por ellos también porque disfrutamos de un tiempo acá con nuestro pastor, ¿verdad? Que ahora que él va de regreso con su familia, Dios mande sus ángeles protegiéndole, y también a nuestra hermana Fanny y a sus familias donde quiera que estén también, que el Señor esté con ellos en este día santo. Oremos, hermanos. Bendito y cariñoso Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy en este día, tu día santo, Señor, estamos aquí postrados de rodillas. Primero, Señor, para alabar tu nombre, para agradecer, Señor, por todas las bondades, Señor, que has tú tenido con nosotros,
por todo el cuidado, Señor, por toda la protección que nos has mostrado, Señor. Tu mano cariñosa está sobre nosotros. Tus ángeles, Señor, están con nosotros a cada instante. Gracias por eso, Padre. Te pedimos, oh Dios eterno, por cada una de las necesidades, Padre, que aquí se han hecho audibles y también por las que no, Padre. Tú las conoces, tú conoces los anhelos de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, que nuestra fe no decaiga, no importa la situación por la que pasemos. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio de ti, que aunque la situación no esté bien, Señor, ese es el gozo que tú nos das. Que nadie nos quite ese gozo de saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos sostiene en la cariñosa palma de su mano. Señor, en este momento queremos poner en tus manos a nuestro pastor que va a tener la meditación en esta noche. Te pedimos que tus ángeles, Señor, estén alrededor de este hogar, que todo lo que aquí se ha dicho, Señor, se quede grabado en nuestros corazones y que podamos ser hacedores de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, y aún, Señor, por las cosas que ahorita pudieran no venir a mi boca, Señor, te agradecemos y también te pedimos que las tomes en cuenta, Señor, cada una de las cosas que tenemos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuida tu iglesia, Señor, en la ancha faz de la tierra, esos siervos fieles, Señor, que pueden estar dando su vida por ti, por los que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Cuida a la viuda, al huérfano, a los niños de las guerras, Señor, a todas esas catástrofes, Señor, que están sucediendo. Que el mundo se dé cuenta que nos estás llamando, Señor. Estás llamando nuestra atención para que vayamos a ti, Padre, para que acudamos al único, Señor, que nos puede ayudar, que eres tú, Padre Santo. Y a nosotros, Señor, que te conocemos, que sabemos quién eres, que sabemos, Señor, a qué Dios poderoso servimos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, Señor, a que te conozcan a través de nuestra vida. Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, Padre. Y sabiendo, Señor, que tú has escuchado nuestras oraciones, nos levantamos de nuestras rodillas, Señor. Cuida y protege, Señor, a tu iglesia en la ancha faz de la tierra y quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a que este día santo, Señor, lo podamos pasar contigo, con tus ángeles y alabando tu nombre, Señor, junto a los ángeles del cielo. Gracias, oh Dios eterno. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches. Me da gusto verles nuevamente reunidos en adoración al Señor. Pocas veces hablo de mis propias experiencias, pero creo que esta noche es oportuno el poder hacerlo y dar testimonio de la fidelidad de nuestro buen Dios. Y es que hay algo interesante. Dios es fiel. Y aun y cuando los seres humanos no solemos ser, Dios es fiel. Seamos fieles nosotros o no seamos fieles, Dios es fiel. Sin embargo, nuestro Dios espera que nosotros nos invita, nos motiva, nos ayuda a que nosotros también seamos fieles. ¿Sí? Sin embargo, nuestra respuesta humana para Él no lo condiciona. Nuestro Dios, a pesar de todo, Él siempre será, ha sido y es fiel.
Corría el año del 2013, el 5 de junio. El diagnóstico era muy grave. La presión arterial estaba por encima de 220, 110. Y entonces, aproximadamente a las 9 de la noche, arribamos al hospital de especialidades, mi esposa y este servidor. Necesitaba urgentemente un estudio más especializado, aunque ese hospital era de especialidades ginecológicas. Finalmente tuvieron que hacer una referencia al hospital de especialidades principal de la ciudad. Pero antes de llevarme a mi esposa, tuvieron que hacer exámenes de rutinas y nos pidieron que esperáramos hasta la medianoche para saber los resultados de por qué la presión arterial estaba tan alta, puesto que ella llevaba prácticamente 8 meses de embarazo. Así que usted, que es doctora, debe de saber la gravedad de la situación. Así que, como mi esposa es un poco asintomática en ese sentido, es decir, ella no sentía nada, se estaba muriendo, pero su cuerpo no mostraba ninguna alerta. Así que mientras esperábamos el diagnóstico de los exámenes previos, nos permitieron salir del hospital. Así que fuimos a casa a cenar. Todavía sabíamos que algo grave estaba sucediendo, pero no sabíamos qué tan grave era la situación. Solamente nos dijeron, esperen antes de irse al siguiente hospital los resultados. Así que fuimos, cenamos. Recuerdo que cenamos algo así como un licuado de fresa, etcétera. Todavía lo recuerdo, aunque ya tiene más de 5 años. Y entonces, después de cenar, calculamos que era hora de regresar al hospital, 11 de la noche, llegamos 11:30, esperamos los resultados nos los entregaron aproximadamente media hora pasada la medianoche, así que nos dijeron, es urgente que se vayan al otro hospital. Nos subimos al carro, llevamos los estudios. Llegando al otro hospital, entramos por la puerta de urgencias ginecológicas y los médicos que recibieron a mi esposa, pues prácticamente se espantaron. Ellos estaban sorprendidos porque mi esposa todavía tenía vida, porque había llegado en su propio vehículo. Tercero, ¿por qué el hospital de referencia no la había enviado en el hospital? Cuarto, ¿por qué le permitieron cenar si su situación era extremadamente grave? 5, era la más grave de todo el hospital y no podían intervenirla quirúrgicamente porque habíamos cenado, de manera particular mi esposa. Así que tenía que esperar otras 3 o 4 horas por lo menos para poder. Y entonces los médicos salieron y me hablaron, como decimos en México, a la plata pura. Me dijeron, en cualquier momento su esposa, su cuerpo, su organismo puede colapsar. Así que necesitamos que usted firme la responsabilidad de su esposa y al hospital de referencia le haremos su respectiva notificación, porque su esposa en cualquier momento puede perder la vida. En ese momento recordé que en casa tenía 2 hijos esperando, ¿sí? Así que decidí abandonar el hospital. Ya no tenía más que hacer, mi esposa había sido internada en un hospital público, así que no hay acceso.
ni al quirófano, ni a sala, ni a nada. Así que dije, pues no tiene sentido estar acá afuera. Así que decidí irme a casa. Mis hijos cuando llegué estaban descansando, los grandes. Y así que recuerdo que me fui bastante preocupado, pero hice una oración de esas en donde uno derrama el alma delante del Señor. Después de conocer la gravedad de la situación, yo le dije al Señor, Señor, pues está en tus manos. Lo que tú digas, eso está bien. Pocas veces recuerdo con tanto detalle aquella noche, pero después de que oré, dormí como un niño. Gracias a Dios. En la madrugada sonó el teléfono. Eran aproximadamente, bueno, no tan madrugada, eran las 6 de la mañana. Sonó el teléfono. Una de las miembros de iglesia, de una de mis iglesias, era enfermera y le había tocado la guardia. Había estado en el quirófano durante la operación en la madrugada y me estaba hablando para informarme que la operación había sido exitosa, que la salud y la vida de mi esposa estaban a salvo y que la salud de mi hija pequeña, mi pequeña Laila, también estaba a salvo. Dios es fiel. Pero es interesante. ¿Por qué les cuento esto? Porque justo cuando uno está en medio de las pruebas, en medio del fuego, uno aprende a valorar la fidelidad de nuestro Dios. Porque aunque nosotros no somos dignos de su fidelidad, Él siempre es fiel. Esta noche, los minutos que nos quedan, vamos a usarlos para hablar de una historia hermosísima que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Hay una historia que ustedes conocen muy bien. La historia nace a partir de un sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Si ustedes recuerdan, el capítulo 2 hablaba justamente de un sueño en donde se puso a prueba la capacidad del Espíritu Santo, la capacidad de Dios en la vida de sus siervos que estaban en Babilonia, Daniel y sus 3 compañeros. ¿Sí? Sin embargo, el rey Nabucodonosor parece que él no estaba dispuesto a aceptar que la estatua con la cual él había soñado fuera de diferentes metales, puesto que la explicación que Daniel había dado respecto a ese sueño y a lo que él había soñado, justamente hablaba de 4 metales, de 4 tiempos, de 4 reyes, de 4 periodos históricos diferentes, en donde él solamente era la cabeza de oro que se menciona de esa estatua soñada en el capítulo 2. Sin embargo, el rey, un día se le ocurrió, dijo, bueno, es que no es posible que yo tenga que entregar mi reino. Estoy imaginando lo que pudo haber pensado este rey. Por lo tanto, desde ahora voy a establecer que yo quiero ser esa estatua y por lo tanto, completa, y por lo tanto, la voy a mandar a hacer toda de oro. Si el oro me representa a mí, si el oro me representa a mi imperio, si el oro representa mi reino, mi periodo, mi historia, mi poder, bueno, entonces voy a mandar a hacer la realidad. Y voy a manifestar ante las naciones que gobierno, ante las multitudes que gobierno, voy a manifestar que quien tiene el poder y quien se quiere perpetrar en el poder, soy yo. Soy yo. En medio de ese capítulo 3, ¿sí?
vamos a observar también a 3 hebreos. Daniel no aparece en la escena. Parece que Daniel osaba de un puesto o de un rango en el servicio de Nabucodonosor que lo eximía de la responsabilidad de estar en el lugar de los demás gobernadores. Y también vamos a observar a nuestro Dios, el Altísimo, como se le manifiesta aquí, como se escribe en el capítulo 3, actuando en favor de los 3 hebreos. Vamos a dividirlo en 3 partes para que lo podamos entender. La historia ya lo conocen. Nabucodonosor un día manda hacer la estatua, leo los 3 primeros versículos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, gobernadores de la provincia para la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, etc. Y entonces, al sonido de la música de aquella orquesta sinfónica extraordinaria, había que celebrar un culto, una adoración, una reverencia justamente a aquella estatua. Es decir, Nabucodonosor quería el reconocimiento de toda la gente que él gobernaba, etc. Y entonces vayamos al versículo 7. ¿Sí? Versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces, versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, a 3 hombrecitos, Ananías, Misael y Azarías, o con los nombres que el rey Nabucodonosor le había colocado, ¿sí? Sadrach, Mesac y Abednego, ¿ok? Así que ahí están. Vamos a dividir la historia en 3 partes. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Número 2, ¿qué hicieron los 3 hebreos? Y número 3, ¿qué hizo el Dios Altísimo? ¿Oh, muy bien? Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Número 1 dice, hizo una estatua de oro. ¿Por qué la hizo? Ya lo dijimos. Porque él quería ser el centro de la adoración y quería perpetrar los sueños que había tenido. Es decir, no estaba dispuesto a ceder el poder, no estaba dispuesto a darle cabida a los planes de Dios, no estaba dispuesto, siquiera lo imaginaba, el compartir su imperio y el cederlo a otro poder. Número 2, hizo, ¿qué cosa? Culto a sus dioses. Es decir, que a través de toda la faramaña, todo lo que él había organizado, toda la ceremonia, él estaba dispuesto, ¿sí?, a rendirle culto a sus dioses. Y número 3, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? Cuando la gente detectó que habían 3 hombres que no estaban dispuestos a ceder en sus principios, a ceder en su carácter, a ceder. ¿Y dónde está lo de los dioses? No sé si alguien quiere anotarlo. Está en el versículo 16.
16 y 17. Ahí está el punto número 2. Y el punto número 3, hizo sentencia contra los 3 hebreos. ¿Ok? Versículo 16, lo voy a leer para ustedes. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de sus manos, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Ok? A tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál era la sentencia? Versículo 21. Así pues estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Ahí está. Sentencia, la sentencia de muerte. Eso es lo que hizo Nabucodonosor. Número 2. ¿Ok? ¿Qué hicieron los 3 hebreos? ¿Qué hicieron los 3 hebreos? Número 1. Obedecieron hasta los límites de sus convicciones. Señor, no importa lo que pase, nosotros no qué, no comulgamos con la idea de adorar una imagen, no comulgamos la idea de adorar a tus dioses, no comulgamos con la idea de hacerte reverencia, de participar en tu locura de perpetrar el poder es de Dios, etcétera. Número 2, confiaron en las promesas de qué, del Dios Altísimo. Sepa pues, oh rey, que Dios nos puede qué, librar. Pero si Él no nos libra, de todas maneras, ¿qué cosa? No te adoraremos, ni a tus dioses, ni a tu estatua. Número 3, entregaron sus cuerpos antes que adorar a otro Dios. Qué difícil es hoy en día vivir bajo estos estándares, ¿verdad? Qué difícil. Obedecer hasta los límites, confiar en las promesas del Señor, entregar los cuerpos antes de ¿qué? De adorar. Cierto día predicaba yo en una de mis iglesias hace muchos años, hace varios años, no muchos, varios. Y recuerdo que antes de pasar a la plataforma me entregaron un papelito. El papelito decía: pastor, por favor, ore por mi hijo. Y abajo puso la razón. Porque en este momento mi hijo está presentando examen para entrar a la universidad. Sábado, 11 de la mañana. La historia no terminó allí. Conforme fueron pasando los días, me di cuenta que ese sábado, no solamente el hermano de la petición había mandado a su hijo a presentar examen en sábado. Tenía yo un grupo como de 10 jóvenes. Entonces, en son de bromas dije, hubiera sido bueno celebrar la escuela sabática en la universidad este sábado. Más de 10 alumnos de mi distrito se habían ido a presentar exámenes a la universidad en sábado. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que aquella nota, aquella petición, definitivamente que yo no oré por eso. Porque ¿cómo podría yo orar a Dios para que bendiga a alguien que no está dispuesto a obedecer hasta los límites de sus convicciones?
a una persona que no está confiando en las promesas del Señor, a una persona que no está dispuesta a entregar sus cuerpos antes que transigir con la fidelidad y la adoración a nuestro Dios. ¿Cómo? Dios no puede bendecir eso. Definitivamente que no oré. Pero en aquella nota lo único que yo estaba viendo es que ese joven era parte de una familia que tampoco estaba dispuesta a obedecer hasta los límites. Y miren, esto es interesante. Era capellán de una preparatoria. Y uno de mis muchachos de preparatoria un día me dice: capellán, quiero que sepa que voy a entrar a la Marina. Y yo le dije: hijo, pero tú sabes que allí vas a tener problemas con tus principios, con guardar el sábado. Me dice: no importa, ya mi papá me dio permiso. Wow. Esa fue su respuesta y fue inmediata. No lo pensó dos veces. Y para que ese joven pudiera decir eso, quiere decir que era algo común en la conversación entre padres e hijos. Otro hermano, padre de familia, recientemente, hace meses, justo en el periodo de inscripciones a la universidad, me dice: pastor, ¿cuánto sale la colegiatura en tal universidad? Le dije: hermano, más o menos esto. Ok, dice, voy a permitir a que mi hijo presente en la universidad, aquí en esta ciudad. Si no queda, pensaremos en enviarlo allá. Hoy en día, hermanos, hay una crisis terrible respecto a los principios eternos de Dios. Porque pareciera que cada vez más es común no encontrarle el valor suficiente a la obediencia, al principio de la obediencia a nuestro Dios. Y así podría yo hablar 20, 30 experiencias de cuánto hoy en día necesitamos observar otra vez que la obediencia delante de Dios tiene que llegar hasta los límites, que tenemos que confiar en los principios eternos de Dios y en las promesas que Él nos ha hecho, y que ni una hoja de un árbol caerá si no es la voluntad de nuestro Dios. Y por último, que no debemos de temer entregar el cuerpo, si fuere necesario hasta la muerte, con tal de agradar al corazón de nuestro Dios. Por último, en tercer lugar tenemos al Dios Altísimo. ¿Qué hizo? La historia nos cuenta que Él guardó la vida de sus siervos, que aunque ellos fueron presentados delante del rey, ellos fueron con la convicción del Dios a quien servían. Y la respuesta de ese Dios al que ellos estaban dispuestos a obedecer incluso hasta la misma muerte, guardó sus ¿qué? Guardó sus vidas. Guardó sus vidas. El relato bíblico detalla, yo no tengo tiempo, pero el relato bíblico detalla que las personas que echaron a estos tres hombres fieles al horno de fuego, cayeron muertos, que el horno se calentó 7 veces más. Es decir, para la muerte de estos tres jóvenes había mayor seguridad que para la vida. No había escapatoria.
Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor guardó sus vidas. Número 2. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que Satanás quería a través de Nabucodonosor? Destruir la vida de esos hombres. Dice que las personas que los habían denunciado lo hicieron maliciosamente, embusteramente. Es decir, el ser fieles, el ser protagonistas de fidelidad fue algo que no caía bien en el contexto social donde ellos estaban. Sin embargo, aun y cuando ellos fueron presentados a Nabucodonosor, Dios neutralizó ¿qué cosa? Las intenciones que Satanás quería. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. Aunque Dios es fiel y Él espera, y aunque nuestra fidelidad no condiciona su fidelidad, lo cierto es que la promesa de Dios es fiel para los que son fieles. Si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas, si nosotros queremos ver a un mar rojo que se vuelve a abrir, a un río Jordán que se vuelve a abrir, si nosotros queremos volver a ver una nube, si queremos volver a ver maná que cae del cielo, y estoy hablando en una aplicación espiritual, si queremos ver agua de la roca, si queremos que el agua amarga se convierta en agua dulce, si queremos que la parálisis sane, si queremos que la ceguera sea curada, si queremos que la mano seca, si queremos ver milagros, esos milagros solo ocurren cuando confiamos en la perspectiva de un Dios altísimo que se manifiesta como en el capítulo 3 de Daniel. Porque ese Dios está dispuesto a guardar la vida de los que le sirven. Ese Dios está dispuesto a neutralizar el poder de Satanás. Satanás no es más poderoso que nuestro Dios. El rector de una universidad no es más poderoso. Los maestros de una clase no es más poderoso que nuestro Dios. El patrón no es más poderoso que nuestro Dios. Y podemos hacer la lista larga. Nuestro Dios es el que quita y pone reyes. Nuestro Dios es el que sujeta el mundo. Nuestro Dios es el que tiene detenido los cuatro vientos de esta tierra para que la ira de Dios no caiga sobre esta tierra todavía y la gracia alcance a los seres humanos. Dios es el que controla la historia. Dios es el que dirige la historia. Aun y cuando nosotros creemos, o los seres humanos comunes creen que Dios ha perdido el control. No es así. Y número 3, y esta es la parte más extraordinaria, porque en medio de la prueba, en medio de las proezas de Dios, el Señor dio evidencias de ir siempre más allá de lo que nosotros podemos esperar. Y entonces Nabucodonosor vio una escena, contempló con sus propios ojos a uno semejante al Altísimo, a uno semejante a Dios. El don profético, el Espíritu Santo, nos dice que a quien Nabucodonosor vio fue al Hijo del Altísimo, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo. Y no solamente lo envió para resolver la historia de 3 siervos de él que estaban en dificultades.
En el capítulo 3, apreciada familia, podemos contemplar con mucha antelación que Dios estaba dispuesto a resolver el problema del ser humano. Y el problema más grave de nosotros los seres humanos es el pecado. Y desde el capítulo 3 del libro de Daniel, Dios nos estaba diciendo que la solución para la vida de nosotros los seres humanos quedaba resuelta por completa cuando Cristo Jesús aparece como protagonista de la historia de cada uno de nosotros. Por eso esta noche yo te quiero decir, no importa cuál es la prueba que tú estás pasando, no importa por qué situación tus hijos están siendo probados, no importa por qué situación como familia estamos atravesando, por qué enfermedad estamos pasando. Lo único que yo requiero, puedes olvidar todo lo que dijimos esta noche, pero hay una cosa que yo te quiero pedir que no olvides. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere aparecer en la pantalla, en la escena de tu vida. Y cuando tú se lo permitas, apreciada familia, Él es el que te dará la victoria en medio del fuego de la vida, de las dificultades y de los problemas, de las pruebas y de las enfermedades. Dios nos bendiga esta noche y que este lindo sábado disfrutemos la compañía de nuestro Señor en medio de nosotros. Vamos a cantar el himno número 55 y con ese himno como una oración estaremos finalizando nuestro programa esta noche. Himno número 55. Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambias jamás. Tu compasión y bondad nunca se agotan, tal como ha sido por siempre será. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todo demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas
renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos a orar. Cariñoso buen Padre que moras en el cielo, damos muchas gracias por todos los cuidados. Señor, porque tú eres el que controla cada detalle de lo que sucede en nuestra vida y alrededor de ella. Gracias, Padre, por ser tan fiel como eres. Gracias porque eso es tu carácter y no cambias. Incluso cuando nosotros fallamos, cuando nosotros transigimos a la obediencia, cuando nosotros, Señor, renunciamos a los principios y a las promesas que nos has ofrecido. Señor, sin embargo, esta noche, ya de sábado, queremos pedirte que así como la lluvia está cayendo, tu Santo Espíritu pueda ser derramado en nuestras vidas. Y Señor, que cada paso en nuestra vida pueda seguir los pasos de nuestro Maestro. Ayúdanos a serte fiel y muchas gracias porque la solución de nuestra vida depende, Señor, de lo que tú ya hiciste. Enviaste a tu amado Hijo y resolviste el problema que teníamos, la separación que el pecado ocasionaba entre tú y nosotros. Hoy por gracia y misericordia tenemos acceso a ti, Señor, y te rogamos entonces que al estar en tu presencia, nuestra vida pueda ser fortalecida, edificada en la roca que es Cristo. Señor, danos tu bendición esta noche. Si hay alguien, Padre eterno, que está luchando entre los principios y su humanidad, entre los principios y los asuntos financieros, entre tus promesas y las promesas de este mundo, te rogamos, Señor, que les fortalezcas y le ayudes como Ananías, como a Misael y Azarías, Señor, a permanecer fieles, incluso si fuera necesario entregar nuestro cuerpo a la muerte. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el último momento de nuestro aliento. Lo rogamos, Señor, ayúdanos, por favor, motívanos para poder ser fieles. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, familia.